y dichosos. Pero Pablo nos dice, eso no puede ser en usted como hijo de Dios. Ahora, ¿qué nos dice él? Versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, él dice, no hay ley. Y me encanta en gran manera, queridos hermanos, que en cierta manera es el Espíritu de Dios que nos da esa capacidad o esa gran seguridad de la obra de Cristo en nuestras propias vidas. Porque para tales no hay ley, para aquel que anda en el amor de Dios, que anda en el gozo, en la paz de Dios. El que anda conforme al Espíritu, que ahora yo entro a tocar ese tema, no hay ley. Pero que el que anda en la carne, claramente lo dice en el versículo 21, parte B. Como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Los qué? Los que practican, es decir, los que cada día se esfuerzan por hacerlo mejor, que no dejan de estar ensayando para ser cada vez mejores en lo que hacen. Ellos no heredarán el reino de los cielos. Aquel que practica seducir, aquel que practica robar, aquel que practica engañar, aquel que practica las cosas de la oscuridad, pues déjeme decirle que las puertas de los cielos van a estar cerradas para ese tipo de personas. Ahora, ¿sí me entiende lo que es realmente amar? Yo amo cuando busco lo mejor para esa persona. Pero como la carne le está diciendo, no, yo quiero esto, y la otra persona le dice, no, porque eso te cierra las puertas del cielo, tú eres un enemigo. Y te van a odiar, te van a criticar, te van a tratar como falso y todo. Pero la cuestión es que es la palabra la que nos está mostrando y señalando esta realidad. Es la misma palabra de Dios. Analicemos los frutos del Espíritu. Entonces, los frutos del Espíritu lo podemos dividir en tres grandes porciones. Y esto se lo observé a John Stott, un predicador que ya murió, un inglés. Y él decía lo siguiente: los dones del Espíritu se dan en relación con Dios, en relación con el prójimo y en relación conmigo mismo. Ahora, amor, gozo y paz es en relación para con Dios. Es el amor de Dios, entender el amor de Dios, moverme en el amor de Dios, comprender la palabra en el amor de Dios. Segundo, el gozo de la alegría que viene de aquel que ha muerto por mis pecados, de la libertad que me ha dado, de la oportunidad que yo tengo de tener una vida nueva. Y la paz, hermano, que yo tengo para con Dios. Que Dios ya no es mi enemigo. Y ya no soy yo enemigo de Dios. Sino que Él me ha reconciliado. Él ha hecho una obra magnífica en mi propia vida. Por ello, queridos hermanos, tanto usted como yo, debemos tener un fruto del Espíritu hacia Dios mismo que tiene que ir creciendo, alimentándose. No nos podemos estancarnos de comprender su amor, su gozo y su paz para con mi propia vida. Ahora, los otros frutos que siguen, que son paciencia, benignidad y bondad, es con los demás, con mi prójimo. Es decir, cómo yo me oriento hacia mi hermano, cómo yo soy paciente para soportar a aquellos a quienes me ofenden mejor. Ser amables, benignidad, es amabilidad, es tener disposición
hacia con mi hermano y bondad. Yo escuchaba en esos días a una hermana que me decía que ella vive en un barrio que no es fácil y los vecinos le maltratan, les lanzan cosas en el techo, les hacen ruido para que no duerman en cierta manera porque saben que son personas de edad, pero también como para aburrirles y que no estén ahí en el barrio. Pero esa gente que a veces le molesta, le pide ayuda y ellos, hermanos, sin ningún rencor, les dan lo que necesitan. Una disposición de ser amables aún con aquellos que nos han hecho daño. Y por último, fidelidad, humildad y dominio propio. Y eso sí que debemos aprender nosotros, hermanos, a ser fieles cristianos. Y es una propuesta en la cual nosotros debemos sumergirnos. Y a veces uno trabaja arriba con lo que Dios es. A veces somos buenos ciudadanos cristianos. Pero creo que fallamos bastante en trabajar en nosotros. Fijaré mis ojos en los fieles de la tierra, dice la palabra. Y nosotros tenemos que ser fieles, fieles, en donde estemos, como estemos, a la hora que sea. El mismo fiel cristiano de 15 años al fiel cristiano de 65 años. Por ello, hermanos, a este tipo de persona que es humilde, fiel, que ama a Dios, que es benigno para los otros, como la ley es para él, no. La ley es para el infractor. La ley es para el infractor, pero para que tiene los frutos del Espíritu, no. Ahora haríamos la segunda punto, una segunda pregunta. Ya respondimos cuál es la batalla en la cual estamos usted y yo, que es entre la carne y el espíritu, ese conflicto interno. Ahora, ¿cómo ganamos esa batalla? ¿Cómo alcanzamos la victoria? Y, queridos hermanos, lo que usted y yo debemos primero hacer es crucificar la carne. El versículo 24 dice lo siguiente: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y hermanos, aunque ya leímos en Gálatas 2:20 lo siguiente: con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Él en mí. Es decir, por la fe en Cristo nosotros nos identificamos con su cruz. Pero aquí es diferente a lo que nos está diciendo. Acá nos está diciendo: crucifique la carne. Aquí es una decisión. Y la decisión es una ejecución. Y no es nada sencillo. No es nada fácil. Nuestro Señor dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Sería bueno preguntarle al que está al lado, bueno, a Daniel no, ¿dónde está su cruz? No, ¿verdad? Preguntémonos.
Más que en una broma lo hizo, entonces le salió la broma. Pero ¿dónde está su cruz? Y no es la suegra, hermanos, ni es el suegro, ni es la tía, ni el vecino. No, es la cruz suya. ¿Dónde está? Su propia cruz. Porque a veces es fácil decir, no, mi cruz es el de allá. Mi cruz es mi mamá. No, no, no. ¿Dónde está su cruz? Es la suya, la que le pertenece. Pero a veces no nos gusta tener esa cruz, ni que diga pertenece a X o Y persona. Pero si el Evangelio nos habla eso, y no es llevar la cruz pues para decir soy cristiano, no, es una cruz porque debe existir una ejecución. Debe existir una ejecución. Debemos aprender a clavar ese yo en esa cruz. ¿Y cuando realmente ese yo se clava en una cruz, hermano? Cuando hay un genuino arrepentimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vamos a llevar la cruz y decimos, sí, esta es mi cruz, sí, la cruz que debo seguir de Cristo, porque la cruz de Cristo, sí, no, pero Jesús no está diciendo no. Crucifique la carne. Y posiblemente lo que llevamos es solamente la cruz, pero no ponemos la carne allí. Es decir, no nos ponemos nosotros en medio de esa cruz. Dejando la vida egoísta. Dejando nuestras propias pasiones. Y la cruz muestra tres cosas que son duras. No, en sí, la misma cruz es difícil, hermanos. No creo que en esa época se vendieran las cruces. Vean, Jesse, una cruz para la casa. Yo creo que ninguno querría. Pero la cruz en sí misma era despiadada. La cruz estaba dispuesta para los criminales. Los romanos la tenían para los criminales. Ningún romano de bien era llevado a una cruz. Era vergonzosa. Por eso Cristo, al asumir la cruz por nosotros, queridos hermanos, asume la mayor de las vergüenzas también y la injusticia. Y usted y yo debemos aprender entonces de la cruz lo siguiente: a ser despiadados con nuestra vieja naturaleza. Pero a veces no lo somos. A veces no aplicamos la cruz a ello. A veces queremos que sea simplemente Cristo hágalo todo, cuando Él nos dice la palabra: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese y tome la cruz. ¿Para qué? Decoración, no. Para que ejecute ahí. ¿A quién? A usted. La cruz también es dolorosa. El dolor que sufrió nuestro Señor Jesucristo fue de lo más alto. Yo nunca lo he tenido, pero me dicen que cuando alguien tiene dolor por nervio ciático, que es de las cosas más terribles que existen. No sé ni puedo decir cuánto es la dimensión de ello. Pero el hecho de que le clavasen a uno en este punto las puntillas con que los clavos con que Jesús fue puesto y los demás hombres que colocaban en la cruz, cogía unos nervios que hacen insoportable el dolor. ¿Oye? Insoportable. Es decir, la cruz es dolorosa. Pero muchos no queremos esa cruz porque nos duele dejar
Dejar la carne ahí. Ay, pero el aguardientico. Las niñas y de pronto los niños, dirá por allá la otra. Pero es que se gana uno la plata fácil y es que es tan agradable. Duele dejar la naturaleza antigua ahí, pero hay que ponerla. Hay que clavarla. Moisés, como lo relata el escritor de Hebreos, hablando de este hombre, dice que escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés, que tenía todo, hermanos. Estaba ese personaje, como dice uno en Colombia, hecho. Tenía arreglado su futuro. Pero prefirió padecer con el pueblo de Dios que deleitarse en lo que Egipto le daba. Por eso se da cuenta que cada vez es más difícil y va a ser más difícil que la gente busque de Dios. Porque el sistema está dado para que usted esté feliz, se satisfaga, se entretenga. Ya usted en su celular ya puede hasta jugar, ya puede hasta ver lo que usted le desee ver. La cruz también nos enseña, queridos hermanos, que es un golpe contundente. Y estamos hablando de la naturaleza de la carne, ¿no? El que se ponía en una cruz moría. Moría. Aunque no era una, digamos, muerte insofacto, ¿cierto? De una pan, era algo prolongado. Pero el que se colocaba en una cruz, todo el mundo sabía, muere. Recuerde que era una muerte dolorosa. John Brown dijo lo siguiente: la crucifixión no produce la muerte de forma repentina, sino gradual. Los verdaderos cristianos no logran destruir la carne mientras vivan aquí, abajo, pero la han clavado en la cruz y están decididos a mantenerla allí hasta que expire. Hasta que seamos transformados. Hasta que llegue el momento que esa carne ya no gobierne. Pero a veces, hermanos, les soy honesto, a veces hay cristianos que crucifican la carne y después vuelven, la vean y dicen, no, pobrecito, y como dice una hermana, la bajan de la cruz. Bajan la carne de la cruz. Son los que crucifican la carne cuando el arrepentimiento es corto y cuando ya ven que por ahí no es el camino para ellos disfrutar de la vida, vuelven y la bajan de allí. Porque sabe que todavía no ha expirado. Simplemente se le clavó y se apuntilló esa carne allí, pero no se ha muerto. Usted y yo tenemos que aprender a hacerlo. ¿Cuándo realmente comenzamos el camino a la santidad? Cuando usted y yo, queridos, crucificamos esa carne. Cuando es el arrepentimiento genuino, cuando le damos la espalda, cuando realmente en lo profundo de nuestro corazón dijimos, Señor, ya no más, no queremos más de ellos. Y nunca debemos quitar los clavos a esa carne. Jamás. Porque vuelve a coger fuercita. Y se va a levantar
y va a querer hacer lo que ella desea. ¿Y qué más debemos hacer para ganar? Entonces, primero, crucificar la carne, ¿cierto? Segundo, debemos andar en el Espíritu. ¿Y qué trata esto? De nuestra guianza. Es más, si usted ve en la porción entre el versículo 16 de Gálatas al versículo 25, que estamos hoy mirando, usted encuentra 6 veces relación con el Espíritu Santo. Y esto nos muestra algo. Usted y yo somos libres por lo que Jesucristo hizo por nosotros. Jesucristo es nuestro libertador. Pero la obra que sigue realizándose en nuestras propias vidas de santificación es por el Espíritu de Dios. En el versículo 16 Él les dijo: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Luego Él vuelve y le dice en el versículo 25: si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Vivir es estar, digamos, sumergidos en Él, el aliento que Él nos da. Pero andar en el Espíritu es una decisión suya y no del Espíritu Santo. Escúchame bien. Él nos ha dado vida. Hemos nacido de nuevo. El Espíritu de Dios nos ha levantado y mora en nosotros. ¿Listo? Vivimos en el Espíritu, por Él, en Él. Pero andar en el Espíritu es una decisión suya. Es suya. No es de nadie más, es suya. El sentido de andar en el Espíritu tiene que ver con el hecho de que Él nos guía. Él nos muestra la ruta. En pocas palabras, es como hacer fila detrás de alguien. Es como cuando el pastor va adelante y las ovejas van detrás de él. Es decir, Él guía, pero su decisión es: ¿sigo o no sigo al Espíritu Santo de Dios? Si usted no lo sigue, hermanos, entonces no va en la ruta indicada. Por eso Él le dice claramente arriba: andad en el Espíritu. Y otra vez en el 25: andemos también por el Espíritu. Él es nuestra guía. Él nos enseña, nos recuerda, nos muestra a Cristo. Nos inquieta, nos revela. Es maravillosa la obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. El Espíritu Santo es un guía formidable. El mismo dice la palabra en Lucas: Él condujo aún a Cristo al desierto para que pasase la prueba de la tentación. Él guía a los hijos de Dios. Él nos lleva por la línea que debemos transitar. No podemos nosotros andar en otros caminos, porque si lo hacemos, hermanos, entonces estamos perdiéndonos de la ruta. ¿Qué es ser guiados por el Espíritu Santo? Queridos hermanos, cuando usted sabe lo que debe hacer como buen cristiano: leer la palabra, orar, congregarnos, adoración, la Santa Cena, me voy a bautizar. Yo creo que todo eso nos lo ha enseñado a nosotros el Espíritu Santo y nos ha orientado a que hagamos esto y aquello. Entonces tenemos una batalla interior, usted y yo, que no podemos eludir. Por favor, usted lo vive.
Todos los vivimos. Cuando usted no se levanta y tiene posiblemente un mal pensamiento, tiene una rabia, tiene una ira y se da cuenta, uy, si soy demasiado carnal, Señor, ayúdame, ayúdame. Y que crucificar esta carne para que lo del Espíritu y lo que es de Dios pueda levantarse. Yo le pregunto, ¿qué en usted? ¿Qué es lo que lo anima a venir a buscar de Dios? ¿La carne o el Espíritu? Yo ya se los he contado y nunca me cansaré de contarles la ilustración de Billy Graham. De un hombre que tenía 2 perros, uno blanco y uno negro. Y él era un hombre que vivía en un pueblo minero. Y estos personajes eran muy jugadores. Y siempre que venía este hombre ponían a pelear los 2 perros. Y un día ganaba el negro, al otro fin de semana el blanco, y después el negro, y después el blanco, y así sucesivamente. Y ese hombre siempre ganaba. Entonces todos ya le dio piedra y dice, porque ese nunca pierde. Hasta que un amigo le preguntó, bueno, ¿y usted cómo sabe quién gana y cuál perro pierde? Y él dijo, es muy fácil. Dije, ¿cómo? Al que más le dé comida, ese gana. Si usted alimenta la carne, déjeme decirle, ya sabe quién va a ser el triunfador en su vida. No tiene que ir hermanos, a buscarlo en otro lado. Sea usted honesto. Hay una batalla dentro de usted. Hay 2 naturalezas. La que usted más alimente, esa va a ser más fuerte. Si usted alimenta más la carne, pues déjeme decirle, esa va a ser la victoriosa sobre su vida. Pero si usted alimenta el Espíritu, ese es el que más va a ganar. ¿Y cómo se va a notar? En una transformación en la buena voluntad de Dios. Vamos a ganar la batalla, hermanos, si usted y yo crucificamos nuestra carne y andamos detrás del Espíritu Santo, lo podemos lograr. Podemos vivir en la libertad que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Podemos, hermanos, alcanzar el potencial que Dios nos ha revelado. Podemos vivir en paz. Podemos vivir gozosos. Podemos quitarnos toda esta peso que muchas veces vivimos. Podemos tener una mejor relación con Dios. Podemos vivir más seguros, hermanos. Pero es muy difícil a veces decirnos a nosotros mismos, no me doy ese gustico. Yo me merezco este gustico. ¿Qué tiene de malo este gustico? Hermanos, muchas veces es la puerta o el cordón que se corta, donde a veces no se vuelve atrás. Están entrevistando a una persona que anduvo en los caminos de la homosexualidad. Y le estaban hablando de Cristo, y por eso me llamó la atención y escuchar. Y este hombre decía, jóvenes, no abran puertas que no deben abrir. No se metan en esclavitud donde ustedes no deben estar. Los mismos del Bronx. Me acuerdo de un hombre del Bronx en la televisión nacional. Decía, cuando yo comencé, yo pensé que la dominaba. Y él hablaba de la droga como una mujer. Pensé que yo tenía sobre ella control. Pero a lo último fue ella la que me dominó. Fue ella la que me dominó. Para una persona del mundo, hermanos, no tiene conflicto porque es su conflicto entre su moral y él mismo. Pero para un hijo de Dios
Es una batalla entre dos naturalezas. La naturaleza que resucitó espiritualmente, nació de nuevo por el Espíritu Santo. Y la naturaleza que llevamos de atrás, que nunca se va a morir hasta cuando expire en esa cruz. Pero es mejor tenerla ya amarradita y clavadita que por ahí suelta. Señor, tú me quitarás este mal deseo. Obra un milagro, Señor. Obra un milagro. El Señor le dice, sí, ya obré el milagro. Clávalo en una cruz. Clávalo en una cruz. Y anda en el Espíritu. Y verá frutos. Frutos espirituales. Entonces ya ven, hermanos, que la defensa del Evangelio tenemos que hacerla nosotros también. Tenemos que predicarnos a nosotros mismos. Y tenemos que saber qué perrito va ganando y cuál estoy alimentando. Amén. Vamos a orar entonces. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos que tenemos una batalla interna que nunca se apagará, Señor. Hay una lucha, Señor, entre la carne y el espíritu. La carne va a querer hacer cosas para satisfacerse por encima de la voluntad de Dios. Y el espíritu va a querer siempre agradar a Dios. Yo te suplico, Señor, que nos hagas consciente de esta realidad. Consciente que debemos, Señor, aferrarnos a un regalo maravilloso, que es la libertad que Jesús nos ha traído del pecado. Oh Señor, si nos diéramos cuenta que realmente nuestra naturaleza carnal viene desde que nacemos, que somos, Padre, ya culpables en cierto sentido. A veces no se ve fácil porque nos vemos tan justos, tan buenos, pero se nos olvida que si no te amamos como te debemos amar, ya hemos transgredido la ley. Te suplico, Señor, que nos guardes, nos protejas, nos cuides, que hagas resplandecer, Señor, tu hermoso rostro sobre nosotros, que aprendamos a crucificar nuestra propia carne, a tomar realmente esa cruz, Señor, a arrepentirnos, porque la crucifixión nuestra se da cuando nos arrepentimos también, Señor, en el contexto de los frutos, Señor. Yo te ruego, Señor, por muchos hermanos y hermanas que están pasando por luchas, por pruebas, por tentaciones. Dale la fuerza, Señor, de tomar esa cruz y aprender, Señor, a traer ese dominio propio por el Espíritu de Dios, por la guianza de Dios, para librarnos, Señor, de los deseos que sabemos que son contrarios, Señor, en el área sexual, en el área, Señor, de la adoración cristiana, en el área, Señor, de las relaciones con el otro, en el área de los mismos vicios, Padre. Jesús nos ha llamado a libertad. No podemos caer de la gracia para volver a esclavitud.
Por favor, Señor, míranos a cada uno y ayúdanos, te lo pido, porque no es fácil, no es sencillo, porque es algo doloroso, porque es algo contundente y porque es un proceso, la muerte de la carne. Te suplico, Señor Jesús, tú eres experto, pues tú la pasaste y la venciste. Danos la fuerza necesaria para ser como tú, Señor. La fuerza necesaria y la convicción necesaria de aceptar algo que no es agradable como la cruz y aprender a morir a mis propios deseos para agradar a aquel que me rescató. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén.